Después de estructurar el riesgo, se debe definir el nivel de decisión de un riesgo. La clasificación de un riesgo por su nivel de decisión se determina en función de los involucrados en el que recaería la administración del riesgo identificado. Un riesgo estratégico es aquel que afecta negativamente e involucra acciones del área que lo detecta, otras instancias internas de la propia institución, otras dependencias o entidades. Un riesgo directivo es aquel que afecta negativamente e involucra acciones de el área que lo detecta, otras instancias internas de la propia institución. Un riesgo operativo es el riesgo que puede ser atendido por el área que lo detecta sin necesidad de pedir apoyo. Conforme al formato de la matriz de administración de riesgos institucional, existe una columna en donde debemos seleccionar el nivel de decisión del riesgo: estratégico, directivo, operativo. En el ejemplo que se viene manejando, el nivel de decisión de riesgo establecido es directivo. Lo anterior, considerando que el riesgo depende de acciones de quien promueve y da seguimiento y de otras áreas internas de la institución, como la que provee de recursos para realizarlo. Ahora hablemos de la clasificación del riesgo. De acuerdo a la descripción del riesgo, se deberá seleccionar de la lista, según corresponda, considerando el origen más representativo del riesgo identificado: sustantivo, administrativo, legal, financiero, presupuestal, de servicios, de seguridad, de obra pública, de recursos humanos, de imagen, de tecnologías de la información y comunicación, de salud y otra. Si no se encuentra, se te va a habilitar el campo para que especifique la clasificación de origen. Observemos que la siguiente columna del formato de matriz de administración de riesgos institucional se debe elegir de la lista que se despliega la clasificación del riesgo. Por el ejemplo que venimos trabajando, se consideró la clasificación de sustantivo, ya que impacta en un objetivo directamente relacionado al quehacer de la institución. Continuando con la metodología, es importante hablar de los factores de riesgo. El concepto factor significa elemento, circunstancia, influencia que contribuye a producir un resultado. Por tanto, los factores de riesgo son las principales circunstancias o situaciones que aumenten la probabilidad de que un riesgo se materialice. Los factores se clasifican en dos formas: por la clasificación de la naturaleza del factor humano, que es el conjunto de personas internas o externas que participan directa o indirectamente en la consecución del objetivo. Financiero presupuestal, por los recursos financieros y presupuestales necesarios para el logro de objetivos. Técnico administrativo, por la estructura orgánica funcional, políticas, sistemas no informáticos, procedimientos, comunicación e información que intervienen en la consecución del objetivo. Tecnologías de la información y comunicación, en sistemas de información que son requeridos. Material, infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro del objetivo. Normativo, conjunto de leyes, reglamentos, normas y disposiciones que rigen la actuación de la organización en la consecución del objetivo. Entorno, conjunto de condiciones externas a la organización que inciden en el logro del objetivo y ante las cuales no se tiene influencia. Otra, en el caso de elegir la opción otra, anotar en la columna adjunta a la derecha la denominación que corresponda al riesgo identificado, cuidando que no sea de naturaleza similar a las opciones enunciadas. Por el tipo de origen de las causas, interno, se encuentra relacionado con las causas o situaciones originadas en el ámbito de actuación de la organización. Externo se refiere a las causas o situaciones fuera del ámbito de su competencia de la organización misma. Por ejemplo, el cambio de alguna normativa. Conforme a los conceptos revisados, ahora veremos el formato de matriz de administración de riesgos institucional. La siguiente columna son los factores relacionados al riesgo. Hay que tener en cuenta al definir los principales factores, ya que el número máximo son 5 factores. Al registrar en la descripción del factor
las principales circunstancias o situaciones que indican la presencia de un riesgo o que aumenten la probabilidad de que un riesgo se materialice, el número de factor aparecerá en automático. Después de registrar los factores de riesgo por cada uno de ellos, habrá que seleccionar la clasificación, los cuales pueden ser por naturaleza del factor, humano, financiero, presupuestal, técnico-administrativo, técnicas de información y comunicación, material normativo, entorno y otra. Por el tipo de origen de las causas como interno o externo. Para el ejemplo que venimos revisando, se definieron 4 factores de riesgo, recordando que el máximo de factores por describir son 5, los que menciono a continuación. Factor 1.1, descripción, reducido personal para dar seguimiento en las dependencias y entidades. Clasificación, humano. Tipo, interno. Factor 1.2, descripción, falta de compromiso por parte de los titulares. Clasificación, técnico-administrativo. Tipo, externo. Número de factor 1.3, descripción, falta de continuidad por cambios frecuentes en personal de la Unidad Especial de Control Interno. Clasificación, humano. Tipo, externo. Número de factor 1.4, descripción, desconocimiento e involucramiento en el tema de control interno. Clasificación, técnico-administrativo. Tipo, externo. Este ejercicio es realizado por los involucrados en el objetivo, por lo que alguien más pudiera clasificar el factor de diferente manera. A continuación veamos el siguiente video sobre pensamientos de riesgos. Formación virtual L-Team. Pensamiento basado en el riesgo. El pensamiento basado en el riesgo es algo que todos hacemos casi de forma natural. Por ejemplo, si pensamos cruzar una calle, miramos al lado y lado el tráfico antes de cruzar. O quizás sea mejor utilizar el paso o puente peatonal más cercano. El pensamiento basado en el riesgo tiene en cuenta todos los riesgos asociados a una situación. Sin embargo, no significa necesariamente gestión de riesgos, es decir, una evaluación de riesgos completa con registros de riesgos y todo eso. Significa incorporar en todo lo que hacemos la idea de ¿cómo afectará esto a los resultados que queremos lograr? El riesgo es entendido como un evento negativo que se debe mitigar, eliminar o reducir su impacto. Pero con el pensamiento basado en el riesgo existe una oportunidad, el riesgo positivo. Es así como las organizaciones deberían adoptar el pensamiento basado en el riesgo para mejorar la confianza y satisfacción de las partes interesadas, para establecer una cultura proactiva de prevención y mejora, y para asegurar consistencia de la calidad de sus productos y servicios. Tener una cultura de pensamiento basado en el riesgo dentro de la organización es preguntarse todo el tiempo, ¿qué puede salir mal en nuestra organización? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué haremos si algo de eso sucede? Para los sistemas de gestión, la estructura de alto nivel de las normas ISO, por ejemplo, la ISO 9001 o la ISO 14001, promueve que las organizaciones deben tener un pensamiento basado en el riesgo, en el cual exista una forma o proceso para manejar los riesgos del sistema de gestión en relación con el contexto interno y externo de la organización, que incluya las expectativas del cliente y todas las partes interesadas. Estos requisitos son estipulados en Capítulo 4. Contexto. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación. Capítulo 8. Operación. Capítulo 9. Evaluación del desempeño. Capítulo 10. Mejora.
Esto implica tener un enfoque basado en el riesgo de los procesos de la organización, pero sin el requisito específico de contar con una metodología formal de riesgos, como por ejemplo la ISO 31000. Cada organización decide qué metodología empleará. Debe ser durante la planificación del direccionamiento estratégico y del sistema de gestión, incluidos sus procesos, cuando la organización debe identificar estos riesgos y oportunidades, teniendo claridad sobre 1. Entradas y salidas. 2. Secuencias e interacciones. 3. Controles. 4. Recursos. 5. Responsabilidades. 6. Riesgos. Para llevar a cabo el tratamiento del riesgo, se recomienda seguir los siguientes pasos. 1. Identifique los riesgos y oportunidades. 2. Analice y priorice los riesgos y oportunidades. 3. Planifique acciones para abordar los riesgos. 4. Implemente el plan de acción. 5. Compruebe la eficacia de las acciones. 6. Aprenda de la experiencia. Algunas de las estrategias de respuesta del riesgo son: 1. Evitarlo. 2. Asumirlo. 3. Eliminarlo. 4. Cambiar la probabilidad de que ocurra. 5. Compartir el riesgo. Algunas de las estrategias de respuesta a las oportunidades son: 1. Adoptar nuevas prácticas. 2. Lanzar nuevos productos o servicios. 3. Abrir nuevos mercados. 4. Establecer asociaciones y alianzas. 5. Utilizar nuevas tecnologías. 6. Reducir desperdicios. Una vez se identifique la estrategia a seguir, se deben planificar las acciones encaminadas para lograr esta estrategia, así como el método para evaluar si las acciones han sido eficaces o no. Conclusiones. El pensamiento basado en el riesgo. 1. No es algo nuevo, es algo que usted ya hace. 2. Es continuo. 3. Aumenta la probabilidad de alcanzar objetivos. 4. Reduce la probabilidad de malos resultados. 5. Vuelve a la prevención un hábito. 6. Debe ser una prioridad de la alta dirección. 7. Debe llevarse a cabo sin excesos, en su justa medida. Formación virtual L-Team. Pensamiento basado en el riesgo.